En esta serie de vídeos vamos a ir viendo la carta natal de diferentes directores y guionistas de cine para de esta forma poder descubrir cómo el estilo de su cine se refleja en su carta natal y comprender cuál son la esencia de su estilo. En este vídeo vamos a ver la carta natal de Tim Burton para poder comprender un poco cuáles son las dominantes y cómo eso se refleja perfectamente en sus películas. Para poder conocer a este director vamos a ver su carta, donde en la casa 4 tiene al Sol en Virgo y la conjunción Mercurio-Plutón, que esto es muy interesante y que va a teñir el estilo de todas sus películas y de todo su cine. Una de las características del cine de Tim Burton es su estilo gótico, tenebroso, donde ha bebido mucho en su infancia del cine de terror. Y que justamente la infancia que está representada en la casa 4, el entorno familiar, es de donde él saca su propio estilo, que es ese estilo Mercurio-Plutón, que nos habla también de la conexión con la muerte. Es decir, digamos que prácticamente todas sus películas refleja ese estilo. Desde Eduardo Manos Tijeras, Pesadilla antes de Navidad, es decir, juega mucho con toda la simbología, con todo el imaginario relacionado con la muerte, como son las calaveras, como son los escenarios tenebrosos, las típicas casas de terror, el típico ambiente de terror, pero sin embargo lo tiñe con una esencia muy particular, porque en realidad su cine no es cine de terror, su cine digamos que desprende una gran ternura y donde todos los personajes tienen un punto infantil, tienen un punto inocente. Y justamente esas son las características de la casa 4, porque cuando veamos la carta natal de otros directores y veamos este mismo aspecto, veremos que se expresan de una manera muy diferente. Podríamos decir que por tener Plutón ahí va a utilizar todos los aspectos oscuros y plutonianos en su cine, pero sin embargo, en este caso, Tim Burton le da otro enfoque completamente diferente, que es de una manera mucho más lunar, mucho más compasiva y mucho más amorosa. Porque si algo tienen sus personajes es la capacidad de amarlos, es la capacidad de comprenderlos, es la capacidad de querer darles cariño por ese sentimiento también de tristeza y abandono con la que tiñe muchos de sus personajes. Y esto no es casualidad, porque esto se identifica a través del aspecto quironiano. Tim Burton tiene Quirón en Acuario y justamente esto expresa la característica de muchos de sus personajes, que tiene que ver con los excluidos, con los raros, con los que no encajan dentro de la sociedad, con los que fueron apartados, con los que no fueron aceptados socialmente porque no correspondía a lo socialmente aceptado. Entonces, si vemos personajes como Eduardo Manos Tijeras, que después volveremos a mencionar, incluso en la película Big Fish, donde es un grupo de personajes de circo que son freaks, que son raros, que son excluidos socialmente. Otra de las características de Acuario, y en su caso Casa 10, que también está relacionado con el reconocimiento social, es decir, de qué manera socialmente vamos a ser reconocidos, en su caso va a ser reconocido de una forma muy acuariana, que es justo ese aspecto relacionado con los diferentes, con los que no encajan, porque además en esa casa tiene a Quirón, que es justamente la herida. Otra de las características de Acuario, por su regente Urano, tiene mucho que ver con el mito de Prometeo, que tiene que ver con dar vida a algo inanimado. Es como el mito de Frankenstein, que lo reproduce justamente en la película Eduardo Manos Tijeras, que es la creación de una máquina que se acaba convirtiendo en un ser humano. Entonces aquí hemos visto un poco las características no solo con algunos de los aspectos de Tim Burton, de su carta natal, que reflejan
gran parte de su cine. Es decir, son, digamos, los arquetipos que Tim Burton expresa de una forma más destacada, como hemos dicho que son el arquetipo Plutón y el arquetipo Urano por ese Quirón en Acuario. Así que aquí podemos entender cómo a través de nuestra carta teñimos nuestras propias creaciones, cómo expresamos los arquetipos de nuestra carta natal en los diferentes actividades, trabajos y creaciones que podemos hacer en nuestra vida.